el conocimiento nos da poder. Y entonces cuando uno se informa, cuando nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos con más herramientas. Lo primero y para mí de lo más importante que hay que hacer es un buen examen físico. Podamos tener un diagnóstico temprano, eso es clave para nosotros poder ofrecerles tratamientos que nos ayuden a prolongar la vida del paciente. La palabra cáncer siempre genera estrés, tristeza, mucha ansiedad y sobre todo miedo, ¿no? Que dejamos limpia la zona, que no dejes células ahí que pueden volver a crecer, ¿no? Entonces siempre es muy importante. Y también la oncología en veterinaria no solamente son tumores, son historias, son familias, pacientes de los cuales aprendemos muchísimo, cada uno es diferente y nos dejan una enseñanza. Esta es una producción de Estudio Cliart. Hola, bienvenidos a su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy estamos aquí con un nuevo episodio hablando acerca de un tema que vamos a desmitificar. Cuando nos dicen la palabra cáncer, normalmente nos llega el miedo, nos llega el estrés, no sabemos qué hacer, nos paralizamos y pues muchas de las veces hasta ni siquiera damos el siguiente paso de llegar con un médico oncólogo. Pero hoy vamos a hablar acerca de esos temas para saber si esa masita que le salió a tu perro o esa bolita que tiene realmente es maligna, porque hay que hacerle estudios. Entonces hoy estamos en compañía de una doctora oncóloga que nos va a ayudar a ver que no tengamos miedo al cáncer, qué debemos de hacer, cómo podemos llegar a un diagnóstico y sobre todo, cómo podemos estar bien con nuestra mascotita. Doctora Maffer, muy buen día, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer que estés aquí porque es un tema que muchas personas le tenemos miedo. Le tenemos miedo a hablar de cáncer. Sí. Y pues más que miedo deberíamos de tener conocimiento de muchas cosas para que no nos quede la mente en blanco cuando sepamos de esa palabra. Sí. Así que, a ver, vamos a empezar, doctora. Cuéntanos, yo ya te conozco, pero allá nuestros amigos no te conocen. Cuéntanos, Claro. por favor, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy María Fernanda Mandujano Ábrego, soy médico veterinario internista con especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos, orgullosamente de la UAM. Me dedico a acompañar a los pacientes con cáncer y a orientar un poco a las familias en donde trabajo, ¿no? Aunque hago otro tipo de consultas, soy internista, pero mi fuerte es oncología y la cirugía en oncología. Entonces, pues vamos a arrancar de una vez con este tema. Sí, claro. Decíamos que antes de que empezáramos el episodio, que muchas personas le tienen miedo a esa palabra de cáncer, incluso cuando entre la familia, un conocido, nos enteramos de que tiene cáncer, pues nos vuela la cabeza y pensamos en muchas cosas. Pero pues a las mascotitas también les da cáncer. Tú que te dedicas justamente a ese tema de cáncer y nos dijiste de acompañar a las personas en ese proceso, ¿cómo es que podemos evitar el tener ese problema ese miedo más bien? Pues mira, yo creo que el miedo es normal. La palabra cáncer siempre genera estrés, tristeza, mucha ansiedad y sobre todo miedo, ¿no? Pero bueno, hoy día la palabra cáncer no significa una sentencia. Podemos hacer muchísimas cosas. Hoy día en veterinaria tenemos muchas herramientas que nos ayudan a diagnosticar y a tratar. Lo más importante es que podamos tener un diagnóstico temprano, eso es clave, para nosotros poder ofrecerles tratamientos que nos ayuden a prolongar la vida del paciente. Y no solo prolongar la vida del paciente, tener calidad de vida, ¿no? Que ese es el objetivo de todos los veterinarios en el mundo. Al final el miedo es normal, pero el cáncer se puede tratar. ¿Qué es el cáncer? Palabras muy sencillas, el cáncer es un crecimiento anormal
y muy rápido de algunas células y bueno, estas células de pronto dejan de funcionar como deberían. Eso es el cáncer y depende en dónde se encuentre o depende qué tipo de cáncer sea, es la gravedad del problema. Aquí lo más importante es que podamos saber a qué nos estamos enfrentando para poder dar las mejores opciones. En alguna ocasión un médico nos decía que cuando tenían alguna persona o alguna mascotita células cancerígenas, era como si el cuerpo normalmente hiciera círculos, por decirlo así. Y después, cuando estas células malignas entran, empiezan así como a medio deformar ese círculo y con el paso del tiempo ya no es un círculo. Ya va siendo como un cuadrado medio redondo, así como que sin forma. Y eso es justamente también lo que ocasiona el cáncer, ¿no? Sí, pues al final este cambio y estos crecimientos que no deberían de ser, porque muchas veces el cuerpo de humanos y de mascotas tiene la capacidad, ¿no? De que si encuentra algún error en las células, pues las destruye. El cáncer es justo eso, lo contrario. Empieza a evadir estas formas de destrucción y empieza a cambiar la piel, cambiar los órganos, incluso cambiar la función de ciertas células, ¿no? Pero sí, es justo eso. A veces hay tutores que conocen muy bien a su mascotita, porque la acarician y todo el tiempo están ahí agarrándola, viéndola, observándola. Y en ocasiones me tocaba que salía alguna masita chiquita y ya me hablaban y me decían, quiero consulta porque fulanita tiene una masita nueva que yo nunca le había visto. Sí, ¿Todas las masas son malignas? No, definitivamente no todas las bolitas son cáncer. Bueno, alguna bolita por muchas causas, ¿no? Inflamación es una de ellas, algún piquete de algún insecto, incluso tenemos quistes, abscesos. Todas las bolitas pueden parecer, pero no lo son. Entonces lo más importante es que, primero que nada, no se me espanten, no entren en pánico, hay que llevar a revisión. Y lo que hacemos es muy sencillo. Podemos tomar una muestra de esa bolita y la mandamos a analizar y eso nos puede dar muchísima información para saber si estamos lidiando con algo benigno, algo maligno o algo que ni siquiera es un tumor, ¿no? Como lo que comentaba de piquetes, quistes. Y entonces, por ejemplo, llega un perrito a consulta. ¿Cómo podemos saber o darle un nombre y apellido a esa masa o a ese crecimiento anormal que tiene nuestra mascotita? ¿Qué se tendría que hacer? Lo primero y para mí de lo más importante que hay que hacer es un buen examen físico. ¿Por qué? Porque a veces los tutores llegan justo como me decías, ¿no? Oye, le encontré esta bolita y yo tengo que hacer un examen físico bien, porque a veces no solo es esa bolita, puede haber otras bolitas, incluso puede ser del mismo tipo o diferentes. Entonces, lo primero es hacer un buen examen físico general y de ahí, ya que localizamos estas bolitas, tenemos que hacer un estudio que se llama citología. La citología es un estudio muy simple, que es nada invasivo, la verdad, está al alcance de todos. Y esa citología, con una agujita, tomamos una muestra de la bolita, ¿no? Hacemos una punción, tomamos muestra, la ponemos en una laminilla y la mandamos al patólogo. El patólogo me ayuda a saber de qué está hecha esa bolita. Me da el nombre de la bolita. Sin embargo, no me da el apellido. Eso lo tenemos más adelante cuando retiramos la bolita y mandamos a histopatológico, que es donde se estudia ahora sí completamente toda la masa. Pero para empezar, una citología nos va a dar muchísima información. Y entonces, como dices, ya tendríamos el nombre. Pero a veces se pueden retirar las masas sin siquiera tener el nombre de esa masa que creció. Sí. ¿Qué sería lo más indicado? ¿Tener aunque sea el nombre o de plano ir y quitarla de una vez? No, definitivamente no se deben quitar bolitas, ni verruguitas, ni nada de bolitas sin tener una citología. Es muy importante porque a mí me ayuda a tener una buena planeación
¿no? De tratamiento, ya sea quirúrgico o de quimioterapia. Es tan importante porque muchas bolitas son diferentes, requieren tratamientos y un seguimiento muy diferente. Por ejemplo, existen tumores que no son quirúrgicos, como por ejemplo el linfoma. Ese no se opera, se trata con quimioterapia. Tenemos otro tipo de bolitas que incluso los puedo hacer más pequeños antes de la cirugía, ¿no? Para que tenga un mejor procedimiento quirúrgico, una recuperación más rápida. Entonces, yo creo que es muy importante que pues a todas las bolitas que encontremos, tomar esa pequeña muestra que nos va a ayudar a tener una mejor planeación. Y como dices, la verdad es que no es nada invasivo. No. Y tendríamos ahí el nombre de qué células están creciendo ahí. Sí, así en es. esa masita. Ya tuvimos el nombre, ya hicimos la citología, procede la cirugía y después entonces nos decías que esa masa, ¿qué tenemos que hacer con ella? Todas las masitas, eso también es muy importante. Todas las bolitas, masitas, verruguitas, todas se deben de mandar a histopatológico. Este es un estudio que hace el patólogo en donde ya tiene toda la muestra y ahora sí ya me puede dar el nombre y el apellido, ¿no? Tenemos grados, lo más importante, bueno, entre muchas cosas importantes, ¿no? Pero de lo más importante es que me puede dar los bordes quirúrgicos. Los bordes quirúrgicos son que dejamos limpia la zona, que no deje células ahí que pueden volver a crecer, ¿no? Entonces siempre es muy importante. Y también, bueno, si ya me voy un poco más hacia el tratamiento postquirúrgico, el histopatológico me sirve para saber qué más voy a hacer. Si necesito quimioterapia, si necesito volver a operar, si necesito monitorizar nada más. Hay otro tipo de estudios un poco más específicos que hacemos en algunas bolitas que se llama inmunohistoquímica. Son otro tipo de marcadores que me permiten tener un pronóstico y me permiten tener más opciones de tratamiento, como terapia blanco o quimioterapia. Y ahí radica entonces la importancia de todo lo que quitemos, hay que enviarlo a histopatología, hay que analizarlo. Sí. Porque es como si diéramos un siguiente paso sin saber qué va más allá, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿qué vamos a seguir haciendo? Entonces sé que también hay factores que son predisponentes para algún problema oncológico. La edad, no sé si el sexo también, o el género de nuestra mascotita, ¿eso pudiera afectar también? Sí, claro, existen muchos factores. Para mí, bueno, el número uno es la edad. Con el paso de los años, las células siguen replicándose, siguen moviéndose, pueden haber algunos errores y entonces conforme va pasando el tiempo, el cuerpo ya no sabe cómo corregir esos errores y es cuando viene el cáncer, ¿no? Entonces, la edad es un factor muy importante, pero también tenemos algunas razas que están predispuestas a tumores. De los más importantes podrían ser el boxer, el golden, los labrador, pug, los bulldog francés. Hay algunas razas que están predispuestas, no quiere decir que todos lo tengan, pero por eso es muy importante que hagamos revisiones continuas, ¿no? Sobre todo en estas razas que tenemos esta predisposición genética. Y también encontramos otros factores como las hormonas, justo hablando del cáncer de mama, cáncer testicular. También puede afectarnos el ambiente, que muchas veces son cosas que no podemos controlar, pero ahí están, genética. Por eso, pues al final creo que todos todos tenemos este riesgo, pero las revisiones continuas nos ayudan a poder actuar antes, a tener diagnósticos tempranos y tener mejores opciones. Me llama la atención eso que dices de la edad. Uh-huh. ¿Cómo en qué rango entonces? ¿O también a los perros jóvenes les da o solamente a los viejitos? Muy buena pregunta porque sí existe el cáncer en pacientes jóvenes. En mi experiencia yo nunca he tenido un paciente cachorro, pero pues mis pacientes más jóvenes han sido de entre 4, 5 y 6 años. No es tan común, pero la mayoría de estos pacientes son pacientes con cáncer en la sangre, ¿no? Como por ejemplo el linfoma. Entonces sí hay pacientes jóvenes con cáncer, aunque la mayoría son
son ya viejitos. Entonces, sí lo encontramos en jóvenes, pero el fuerte o el mayor porcentaje Son es los en perritos viejitos. viejitos. Sí. Y en perritos viejitos hay como a partir de cierta edad o... Sí, pues la verdad es que un paciente ya es geronte o viejito a partir de los 7 años. Entonces, nosotros recomendamos que se hagan ya a esa edad, que se hagan revisiones anuales, incluso a veces hasta semestrales, ¿no? Porque a partir de los 7 años es cuando empezamos a ver este tipo de tumores, este tipo de cáncer, pues como lo hemos platicado, cuando tenemos diagnósticos tempranos es mejor el manejo. Claro, oportuno y tenemos un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y el perrito reacciona mejor a ese tratamiento que vamos a darle. Ya me están preguntando también allá, me está llegando aquí la información porque alguien está preguntando qué pasó con las esterilizaciones. ¿Es verdad eso de que si esterilizamos a nuestra perrita o a nuestro gatito, evitamos problemas oncológicos? Uno de los factores, y es muy importante, son las hormonas, ¿no? Hoy día se sabe que las hormonas juegan un papel importante en ciertos tumores, como el tumor de glándula mamaria en las hembras, testiculares en los machos. Entonces, definitivamente hay estudios que ahora nos permiten saber que cuando esterilizamos temprano, pensando en antes del primer celo, podemos tener bajas probabilidades de cáncer de mama, hasta un 0.5%. Y bueno, conforme va pasando los celos, esta probabilidad puede ir aumentando. Pasando el tercer celo ya puede quedar en un 50-50, pero definitivamente si la esterilizamos, pues quitamos ese estímulo, ¿no? Entonces, sí es algo que hacer, algo importante que hacer, aunque no todos los pacientes son candidatos. Y es muy importante también que sepamos esto. También hay estudios, ya tenemos varios estudios, en donde pacientes de talla gigante pueden tener cáncer de hueso cuando se esterilizan antes de los 2 años. Eso es muy importante que lo sepamos porque todas las tallas gigantes, ¿no? Gran Danés, Rottweiler, Bernés de la Montaña, todas estas razas gigantes, estamos esterilizándolas ya después de los 2 años, justo para evitar este otro problema de oncología que es el cáncer de hueso, ¿no? Pero entonces sería como la única excepción. Sí. Todas las demás, que normalmente son como que la mayor cantidad de perritos, se pueden esterilizar. Sí. Antes de su primer celo. Exacto. Y hablando de perritos, pero también hay que hablar un poco de los gatos y las gatitas. Entre más pronto esterilicemos, mucho mejor. Porque el cáncer de mama en gatitas es muy, muy diferente al cáncer de mama en perritas. Es mucho más agresivo y es mucho más difícil de controlar. Entonces, las esterilizaciones tempranas en gatitas es la mejor opción. Con este tema no nos vamos a meter mucho por el momento. Porque, ¿qué crees, doctora? Que ya viene un episodio especial para este tema oncológico de glándula mamaria. Perfecto. Porque es muy, muy importante justamente ese punto que estás tocando. Sí. Entonces, no se lo vayan a perder, anótenlo por ahí. Próximamente estaremos hablando de glándula mamaria y los problemas oncológicos que trae. Sí. Entonces, muy bien. Todo esto que nos estás diciendo es como preventivo, ¿verdad? Sí. Para que nuestra gatita, nuestro perrito, nuestra perrita también no vayan a tener con el paso de los años pues alguna situación, porque luego cuando tienen 6, 7 años les preguntamos, ¿y su perrito o su perrita está esterilizado? No. Entonces es muy importante esa esterilización, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya saliéndome un poquito del tema de oncología, no solo por estos tumores de glándula mamaria, ¿no? Llegamos a tener problemas importantes cuando no esterilizamos a las perritas. Por ejemplo, infecciones de útero, que no es cáncer, pero suelen ser un problema grave que requiere atención quirúrgica de urgencia y entre otras cosas, ¿no? Problemas reproductivos. Entonces, sí, la esterilización es una muy buena opción para nuestras mascotas. Sí, la verdad es que nos evitamos muchos dolores de cabeza. Como bien nos dijiste, esas infecciones en útero, Biometra,
que cuando tenemos algún problema de piómetra, por ejemplo, cuando ya hacemos la esterilización, ya no tendríamos ese problema. ¿No? Entonces, pues es también para prevenir ese tipo de situaciones. Sí. Oye, y hace rato también nos estuviste diciendo, con mucho hincapié nos dijiste, revisiones periódicas en sus mascotitas, porque justo llegamos a un diagnóstico muy oportuno. Ujú. Que nos hiciste la recomendación una vez al año y en otros perritos nos dijiste de preferencia 2 veces al año. Normalmente una vez al año, ¿qué le revisarías a un perrito cada vez que llega a revisión contigo? Pues la recomendación de una vez al año, creo que esa es para todos los pacientes, no importa la edad, no importa raza, nada, ¿no? O sea, cada año, incluso para sus vacunas, ¿no? Y desparasitaciones, una vez al año nos ayuda a tener diagnósticos oportunos. Y en viejitos es donde de preferencia 2 veces al año es una muy buena opción porque aunque no lo crean, el cuerpo cambia muy rápido y en viejitos pues mucho más rápido, ¿no? Entonces de pronto ayer revisé a este perrito y llegan 5 meses después y ahora tiene un soplo, ¿no? Entonces imagínense, si yo no lo hubiera revisado en 5 meses, tendría que haber esperado 1 año para yo saber que tiene un soplo y ya perdí tiempo para tratarlo. Entonces, creo que los viejitos, y pues para recordar 7 años en adelante, gatos y perros, la recomendación es mínimo 2 veces al año. Porque a veces podemos ver que el Firulais o la Fifi, pues anda bien. Come, defeca, orina, juega y pues aparentemente todo se ve bien. Y como bien dijiste, nos olvidamos hasta de las desparasitaciones, las vacunas. Pues yo lo veo bien, no hace falta que lo llevemos al veterinario, pero sí hace falta, ¿verdad? Ya nos estuviste diciendo que en esa exploración que le vas a hacer o que todos los médicos le hacen a esa mascotita, justamente vamos a descubrir cosas que a lo mejor el tutor no ve. Así Entonces, por eso es la importancia. Oye, y entonces en un inicio hablábamos de que el cáncer normalmente nos da miedo escuchar esa palabra. Sí. Pero si fuéramos oportunamente a esas revisiones, como nos dijiste, llegaríamos a un diagnóstico pues más oportuno, válgame la redundancia. Sí. Y qué importante es justamente esa prevención, ¿verdad? Sí. Nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. Oye, doctora, y ya se nos fue este episodio, ya prácticamente estamos por terminar. ¿Qué palabras les dirías a esas personas que están pasando por una situación, pues de que a su mascota le detectaron alguna situación oncológica y que a lo mejor están pensándolo todavía en dar el siguiente paso? Un poquito retomando lo de las revisiones, muchas veces algunas enfermedades como el cáncer son enfermedades silenciosas, ¿no? Que la verdad es que uno no se da cuenta hasta que ya es algo grave. Las mascotas tienen una forma de adaptarse y de como de aguantar el malestar, pues fuerte, grande. Entonces, por eso es tan importante hacer estas revisiones. Yo sé que la palabra cáncer genera muchos sentimientos, entre ellos, como habíamos dicho, el miedo, pero algo que sí me gustaría transmitir es que es normal, se vale que tengamos miedo, ¿no? Incluso hasta nos puede paralizar, pero el conocimiento nos da poder. Y entonces cuando uno se informa, cuando nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos con más herramientas. Por eso, yo creo que mi recomendación para los tutores es que transformen ese miedo en acción. Pregunten, lean, infórmense, busquen opciones, confíen en los especialistas que nos dedicamos a esta área, porque la verdad es que los pacientes con cáncer tenemos muchas formas de ayudarlo, ¿no? Y tenemos muchas formas de mantener la calidad de vida, como hablábamos al principio, pero los tutores son una pieza clave. Somos un equipo y
Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que podemos trabajar. Entonces, pues justo eso, la mejor manera de cuidar, o más bien actuar, es la mejor manera de cuidar, ¿no? Por ejemplo, hagan sus citas para revisiones, que estén conscientes de algunos estudios que vamos a pedir, que son necesarios para poder dar el mejor tratamiento. Vayan a sus revisiones, vayan a sus seguimientos, hagan los estudios que solicitamos como radiografías, ultrasonidos, porque con todo esto nosotros podemos brindar mejores opciones y, claro, siempre enfocados en el paciente, ¿no? Dijiste una palabra que normalmente en los últimos episodios hemos repetido mucho: calidad de vida. Porque finalmente eso es lo que buscamos en las mascotitas. Sí, que estén ellas con su tutor y que estén bien cuidadas y que les dé mucho amor, pero que también en su salud tengan calidad de vida. Ya estamos aquí finalizando este episodio. Siempre al final, porque yo sé que tú sí ves los episodios, doctora, Sí. Siempre al final les pido que nos den su última recomendación. ¿Cuál sería esa última recomendación que les das a todos los tutores? A mí me gusta decir que la oncología en veterinaria no solamente son tumores, son historias, son familias, pacientes de los cuales aprendemos muchísimo, cada uno es diferente y nos dejan una enseñanza. Mi mensaje para todos los tutores que nos están viendo es que no tengan miedo, que ese miedo lo conviertan en acción, como habíamos dicho, y que, bueno, muchas veces es imposible evitar el cáncer, ¿no? Pero tenemos formas de enfrentarlo con esperanza, con información, ¿no? Y sobre todo con mucho amor. Entonces, pues es eso, y que no olviden, que nunca olviden que detrás de cada diagnóstico que hacemos siempre hay un equipo que está buscando lo mismo que ustedes, y esto es que el paciente esté bien y que esté feliz. Me hiciste recordar, yo creo que varios episodios de esta temporada que hemos tenido, en los cuales los médicos que hemos tenido aquí en estos episodios nos han hecho hincapié, y tú no lo vuelves a decir: trabajo en equipo. Trabajo en equipo de ese médico tratante que a lo mejor vio esa masita, hizo los estudios, la citología y demás, pero lo derivó con un médico oncólogo. Y el oncólogo ya le dio seguimiento y demás, pero también en casa es un trabajo en equipo porque ellos también van a estar dándole seguimiento. Van a llevar a la mascota su tratamiento, o en casa le van a estar dando tratamiento. Sí, así es. Entonces, todo es un trabajo en equipo. Sí. Doctora Fer, pues muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos has dado. Espero que toda la gente que está viendo este episodio, pues, como dijiste, ese miedo que tiene de la palabra cáncer no lo paralice y lo actúe para que pueda dar el siguiente paso para tener una mascotita con buena calidad de vida. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, doctora. Te agradecemos y espero que pronto podamos hacer un segundo episodio contigo. Sí, claro. Y que te tengamos por aquí también, porque ya varios médicos ya se han convertido en médicos de la casa también. Entonces, claro que sí. Ustedes también, por favor, compartan esta información porque es de vital importancia para sus mascotas. Vimos muchos datos que son muy importantes para ustedes, que pueden estar muy atentos también, cuidando siempre la calidad de vida de tu mascotita, de ese perrito, de ese gatito que tienes en tu casa, bajo tu cuidado. Comparte esta información, suscríbete si no lo has hecho, es la forma en la que tú nos ayudas, nos apoyas, para que sigamos teniendo conocimiento aquí, episodios de calidad. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Esto fue en Entre Vets y Peludos. Gracias. Gracias.